por la revelación. Podríamos hablar de dos conceptos de revelaciones, incluso de tres conceptos de revelaciones. La principal, obviamente, es lo que se llama la revelación pública. Cuando hablamos de la revelación, así generalmente nos referimos al depósito de la fe que Jesucristo, que Dios ha ido descubriendo en toda la historia de la salvación y que ha culminado en Jesucristo. Una revelación que comenzó pues con la elección del pueblo de Israel, ¿no? Con ese Abraham, padre en la fe, que comenzó un camino en el que Dios se fue mostrando poco a poco, un camino que apuntaba hacia una plenitud, que era la llegada del enviado de Dios, del Mesías a nosotros. Toda la revelación del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Él es el culmen de la revelación. Y esa revelación concluye, la expresión, la explicitación de esa revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Y por lo tanto el libro del Apocalipsis es el último libro de la revelación y termina diciendo: Maránata, ven Señor Jesús. Esa es la revelación pública. Se distingue de la revelación privada, y es que, aunque la revelación ya había llegado a su culminación, dice San Juan de la Cruz que Dios pronunció una palabra y luego se quedó mudo. Es una expresión de San Juan de la Cruz como diciendo: mira, después de que Dios ha hablado en Jesucristo, ya no estés esperando a que te diga cosas que anteriormente no te dijo. Si te lo ha dicho todo ya, en Jesucristo te lo ha dicho todo. El que uno esté pretendiendo oír, escuchar cosas que Jesucristo no me dijo porque me quedo insatisfecho con lo que me dijo el Evangelio, mal asunto. Dios ha pronunciado una palabra y se quedó mudo. ¿Y qué palabra es esa? Pues el Verbo, Jesucristo. Eso es verdad, ¿eh? Por eso la revelación pública para nosotros no es un capítulo más, no, es la totalidad. Pero es cierto que en esa dinámica de la encomienda de aquí tienes a tu hijo, la madre, en el estilo que tiene ella, está continuamente preocupada por nosotros y está continuamente preocupada de que recibamos esa revelación que ha sido entregada al mundo en Jesucristo. Está preocupada por ello. Entonces, lo que se llama las revelaciones privadas, no la revelación pública, sino las revelaciones privadas, pues es la acción pedagógica de la Virgen María, que en momentos claves, en momentos de gran necesidad, en momentos de crisis, pues interviene, se acerca a nosotros y tiene determinadas apariciones o determinados momentos en los que María se muestra a personas elegidas para recordar al mundo lo que es la revelación pública. No para decir cosas distintas a la revelación pública, sino para recordarlas, para refrescarlas, ¿no? La Iglesia discierne y puede aprobar, ¿no? Puede aprobar, pues, como convenientes, como adecuadas, como una pedagogía para explicar, comprender mejor, para refrescar la memoria de lo que dijo la revelación pública, determinados mensajes, pues, de la Virgen María en las revelaciones privadas, o incluso también de Jesucristo, ¿no? Como es el caso de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. La Iglesia se compromete no tanto ya con el hecho de las apariciones, sino con el hecho de los mensajes que se han transmitido en esas revelaciones privadas, pues como que son acordes con la revelación pública. Eso se llaman las revelaciones privadas, caso de Fátima, por ejemplo, ¿no? Pero existe también un tercer concepto de revelación pública, revelación privada, y también hay otra forma de utilizar el término revelación, un poco, digamos, analógicamente, que es el de revelación interior. Sí, también dice San Pablo: el Señor quiso revelar en mí su misterio, ¿no? Y es verdad que en momentos determinados de conversión solemos tener también una experiencia de un conocimiento interno, lo que dice San Ignacio, ¿no? Como una revelación interior de algo que lo sabíamos en otro nivel, pero Dios nos lo ha como dado a conocer interiormente. Y este ha sido un don especialmente entregado a María.
en esa encomienda. El don de asistir a las conversiones de muchas almas que en un momento determinado han tenido un encuentro con Dios en el que María ha asistido a ese encuentro, ha sido como la que ha asistido a un parto, para que la luz de Jesús se revele, la luz de la fe se revele en muchas almas que vivían a oscuras, ¿no? Toda conversión es una especie de parto, y a veces un parto doloroso, al mismo tiempo que gozoso, pero también doloroso. Y María tuvo un parto virginal cuando Jesús vino al mundo. Tuvo un parto doloroso cuando su hijo entregó en la cruz su vida por el mundo. Y tiene también un parto gozoso, doloroso con nosotros para dar a luz nuestra conversión. Por tanto, de la revelación pública, María es la primera receptora de esa revelación pública. Y a partir de ahí, ella, puntualmente, excepcionalmente, ella es protagonista de algunas revelaciones privadas, hemos puesto el caso de Fátima, excepcionalmente y de una manera mucho más frecuente y continua y ordinaria, ella está asistiendo en las revelaciones interiores que Dios nos hace para ayudarnos a la conversión. Hablemos de las revelaciones privadas en este momento. Con respecto al discernimiento sobre las revelaciones privadas, hay que decir que tenemos mucha menos noticia de los primeros siglos de la Iglesia que de los últimos momentos. Tenemos mucho menos noticia. Por una parte porque es normal que no tengamos noticia de los siglos VI y VII, porque es muy difícil guardar los testimonios, ¿no? Pero también por un motivo muy claro, y es que fue en el año 1512, en el Quinto Concilio de Letrán, cuando se tomó la decisión de que fuese el Papa el que discerniese la autenticidad de las apariciones o de las revelaciones privadas. Eso fue una decisión que se tomó en el año 1512. Lo cual quiere decir que muchísimas, ¿no?, de las revelaciones privadas anteriormente no tenían también en la Iglesia un cauce y una forma de discernimiento. Eso explica también por qué tenemos mucho menos noticia de los primeros siglos. Desde entonces, en los discernimientos que ha hecho la Iglesia sobre revelaciones privadas, ha habido 29 casos de aprobaciones explícitas, o sea, casi 30, 29. Algunos de ellos también sobre casos anteriores al 1512. El primer caso, el de la Virgen María en el Pilar, cuando todavía la Virgen María estaba en carne mortal, cuando todavía no había sido asunta a los cielos, tiene una primera, revelación privada nada más y nada menos que a uno de los apóstoles, a Santiago en Zaragoza. Sería, un caso de bilocación, sería un caso de bilocación, propiamente más que de un caso de aparición de la Virgen María. Está también el caso de Santo Domingo de Guzmán y la Virgen del Rosario, y de San Simón Stock y la Virgen del Carmen. En el año 1531, la de Guadalupe, 1830 la Milagrosa, 1846 la Salet, 1858 Lourdes, pero hay que decir que más de la mitad de esas revelaciones privadas aprobadas son del siglo XX, son de hace un siglo, ¿no? Lo cual también da a entender que esa encomienda que el Señor ha dado a María ha alcanzado especialmente su cénite en los últimos tiempos. Puede tener la explicación, el hecho de que se concentren la mayoría en el último siglo, también la explicación de que en los primeros siglos no estaba eso, ni es tan fácil que exista noticia de lo que ocurría en otros lugares, ni además estaba encauzada la manera de discernirlo. Pero también yo creo que hay motivos, para sospechar, para suponer que María va interviniendo de una manera más incisiva en la medida en que los hijos lo necesitan, en la medida en que la secularización y el olvido de Dios se hace más patente, en nuestro mundo.
Una madre no se puede quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se pierden. Pues